En esta ocasión dialogaremos sobre el diagnóstico y manejo de la falla respiratoria aguda. Para ello, tomamos como principal referente teórico un artículo escrito por Madeleine Lagin y Thomas Bailey, publicado en abril de este año en Critical Care Clinicals. Los pulmones, como es bien sabido, sirven para dos cosas a grandes rasgos. Primero, facilitar la absorción de oxígeno y permitir, en este orden de ideas, su entrega a órganos vitales. Y segundo, eliminar el dióxido de carbono y mantener un adecuado pH. Cuando los pulmones fallan, independientemente de la causa, ocurre una insuficiencia respiratoria aguda, que es el tema que nos compete al día de hoy. Todo paciente críticamente enfermo, incluso los pacientes que tienen una falla respiratoria, debe ser estabilizado y evaluado rápidamente. Tenemos que identificar problemas relacionados con la circulación y la respiración, y precisamente por ello es que existe el enfoque A, B, C. A de vía aérea, B de respiración o breathing y C de circulación o circulation. Nosotros cuando atendemos a uno de estos pacientes debemos evaluar el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, la oxigenación y la ventilación. De igual forma, debe analizarse el estado mental, la orofaringe, la pared torácica, los pulmones y el corazón. Es necesario también que descartemos obstrucciones a nivel de la vía aérea, que evaluemos la oxigenación a través de la oximetría de pulso. También debemos evaluar la ventilación. Esto usualmente se examina a través de la presión parcial de dióxido de carbono, que puede obtenerse tanto en sangre arterial como en sangre venosa. Debemos evaluar también la ventilación de manera no invasiva. Y para ello es útil la utilización de capnometría o de capnografía. En este orden de ideas, la capnometría arroja un valor numérico, mientras que la capnografía arroja la forma de la onda para el dióxido de carbono al final de la expiración. La capnografía también es útil para verificar que el tubo endotraqueal esté adecuadamente posicionado. En el caso de la reanimación cerebrocardiopulmonar también nos indica la calidad de las compresiones y, como no, permite que evaluemos si hubo o no retorno a la circulación espontánea. El retorno a la circulación espontánea, como es bien sabido, se asocia con un ascenso súbito en la capnografía. Otra cuestión importante es que los problemas de oxigenación o de ventilación los podemos manejar inicialmente con un abordaje muy básico, a medida que vamos preparando todo para poder asegurar la vía aérea en caso de que sea necesario. En este sentido, podemos inclinar la cabeza, elevar la mandíbula, eliminar cuerpos extraños, ventilar con bolsa y máscara y posteriormente procederemos a la intubación, previamente realizando una preoxigenación. Ahora, existen algunos pasos para poder identificar el tipo de falla respiratoria que tiene nuestro paciente. Para ello podemos obtener un nivel de hemoglobina, una pulsioximetría, medir la saturación de oxígeno a nivel de la sangre arterial, medir la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. En este sentido, los gases arteriales son el estándar de oro para identificar el tipo de insuficiencia respiratoria que tenga nuestro paciente. Y debido a su facilidad, algunos autores también han sugerido la utilización de gases venosos para poder predecir los valores de los gases arteriales. Pero hay un metaanálisis de Antoine Bain que comparó estudios que evaluaran la similitud en cuanto a el valor arrojado para el pH, la PCO2 y la PO2
a nivel de los gases venosos periféricos con los gases arteriales. Este metaanálisis, como vemos en pantalla, incluyó 18 estudios. En total, 17.688 pacientes. La heterogeneidad de estos estudios fue del 100% y eso es algo que nosotros debemos destacar. En cuanto a los resultados de este metaanálisis, los autores documentaron que existía poca diferencia en relación al pH obtenido. De hecho, la diferencia era de un 0.03 por encima del valor arrojado en los gases arteriales. Esto con valores estadísticamente significativos, pero esto solo ocurrió con esta variable. Cuando se comparaba el valor de la PCO2 a nivel de la sangre venosa periférica y a nivel de la sangre arterial, habían unos valores inaceptablemente diferentes. Se extendían desde menos 10.7 milímetros de mercurio hasta más 2.4 milímetros de mercurio, y ni hablar de la PO2. La diferencia con la PO2, como era de esperar, era de aproximadamente unos 36.9 milímetros de mercurio. La PO2 arterial era de 36.9 milímetros de mercurio, más alto que el valor venoso, esto con una variabilidad significativa. Recordemos que de manera práctica existen tres tipos de falla respiratoria, aunque en la literatura también existe otra propuesta que la divide en cuatro tipos. Tipo 1, que es hipoxémica, donde vamos a tener una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. Tipo 2, que es hipercápnica, donde la PCO2 va a estar por encima de 50. Tipo 3, que es perioperatoria, muy común en los pacientes quirúrgicos de las unidades de cuidado intensivo. Y tipo 4, que se asocia a estados de choque, también muy común en la UCI. En este orden de ideas, la JIN nos habla de que existen tres tipos de falla respiratoria. Sin embargo, por términos prácticos, como bien enunciamos, los autores de este artículo catalogan la falla respiratoria en tres tipos: hipoxémica, hipercápnica y mixta. En la falla respiratoria hipoxémica hay una incapacidad por parte del sistema respiratorio para poder mantener una adecuada oxigenación en la sangre y en los tejidos, y podríamos operativamente definirla como una falla respiratoria en la cual hay una presión arterial de oxígeno menor de 60 o hay una saturación arterial de oxígeno obtenida en gases no por pulsioximetría menor a 88%. Mientras que en la falla respiratoria hipercápnica vamos a ver que los pulmones son incapaces de eliminar el dióxido de carbono. Por lo tanto, los niveles del CO2 no van a poder ser inferiores a 45 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de la falla respiratoria mixta, estamos hablando de una superposición de ambos mecanismos. Como bien enunciamos, existe otra propuesta que la podemos apreciar en pantalla. Ejemplos de insuficiencia respiratoria tipo 1: neumonía, edema, atelectasias, etc. Tipo 2, EPOC, asma, COVID. Tipo 3, trastornos electrolíticos, obesidad, dolor, ilio, cirugía mayor. Y tipo 4, pues las noxas de Weil sobre choque, que todos sabemos que son 4: el choque cardiogénico, distributivo, obstructivo e hipovolémico. Existen 5 mecanismos distintos pero interconectados que causan hipoxemia. Y los 5 mecanismos fisiopatológicos que causan hipoxemia son los desajustes de la relación BQ, los cortocircuitos, la limitación de la difusión, la hipoventilación y la baja FiO2, y una alteración en
el consumo de oxígeno. Cuando nosotros hablamos de un desajuste BQ, debemos traer a colación que esta es la causa más común de hipoxemia en pacientes críticos y ocurre porque hay una alteración en la relación típica que existe entre la ventilación y la perfusión. En teoría, cuando nosotros tenemos un desajuste BQ, esto se puede corregir con oxígeno suplementario. Cuando hablamos de cortocircuito o shunt, este ocurre cuando hay una ventilación inadecuada, pero hay un buen flujo sanguíneo. Y debido a que la sangre capilar no se expone en unidades pulmonares ventiladas, la hipoxemia que genera el cortocircuito no va a responder adecuadamente al oxígeno suplementario, diferencia de lo que existía en el desajuste ventilación-perfusión como mecanismo fisiopatológico principal. Por lo tanto, en este mecanismo, el cortocircuito, a medida que va aumentando la hipoxia por el cortocircuito, disminuye la sensibilidad del paciente al oxígeno suplementario. Finalmente, cuando la fracción del cortocircuito supera el 50%, la presión arterial de oxígeno se vuelve independiente de la fracción de oxígeno inspirado. En cuanto a la limitación de la difusión, esta ocurre cuando el oxígeno no puede moverse desde el alveolo hasta la sangre capilar, así se preserve la relación ventilación-perfusión. Puede generarse por un mayor grosor de la membrana, por un aumento de la velocidad de flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Ya en el contexto de las hipoventilaciones resultan básicamente en hipoxemia porque hay una reducción de la presión alveolar de oxígeno sin que existan cambios en la capacidad de la sangre capilar para poder extraer el oxígeno. Y en este caso, la hipoxemia va a mejorar con oxígeno suplementario, pero no la hipercapnia. Cuando hablamos de las reducciones de la FiO2 usual, esto ocurre en situaciones en las cuales la fracción inspirada de oxígeno es menor. Por ejemplo, cuando disminuye la presión parcial de oxígeno inspirada en grandes alturas, que si bien en grandes alturas la FiO2 continúa siendo del 21%, pues la presión atmosférica de oxígeno baja y el 21% de un valor más bajo pues va a ser más bajo, evidentemente. Este tipo de mecanismo mejora con la adición de oxígeno suplementario, algo similar a lo que pasaba en el desajuste BQ, no en el mecanismo fisiológico per se, sino en el sentido del tratamiento. Porque recuerden que para el desajuste BQ lo podemos corregir solamente con oxígeno suplementario. Para los cortocircuitos, el oxígeno suplementario no va a ser tan útil. Para la limitación de la difusión, vamos a tener que el oxígeno no se va a poder mover del alveolo a la sangre capilar, así esté bien la relación ventilación-perfusión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar corregir la causa cuando es factible. En la hipoventilación, el oxígeno suplementario va a mejorar la hipoxemia, pero no va a mejorar la hipercapnia. En las reducciones de la FiO2, cuando demos oxígeno suplementario, vamos a poder revertir en gran medida la hipoxemia. Y finalmente llegamos al desajuste entre el aporte y el consumo de oxígeno, que esto básicamente ocurre cuando la demanda de oxígeno tisular está superando la oferta. Y en estos casos, el oxígeno suplementario y el tratamiento de la causa del desajuste, por ejemplo una sepsis, trauma, etcétera, etcétera, pues van a mejorar la hipoxemia. Pero de todas estas noxas, en la cual es más importante corregir la causa, probablemente sea en el desajuste entre el aporte y el consumo de oxígeno. ¿Qué nos recomiendan entonces los autores? Que nosotros evaluemos primero la saturación periférica de oxígeno, y eso lo hacemos con la pulsioximetría. Si la pulsioximetría es anormal o existen signos de insuficiencia respiratoria, debemos realizar una gasometría arterial. Ya en la gasometría arterial, lo siguiente que vamos a evaluar es la saturación arterial de oxígeno. Ya tenemos el valor de la pulsioximetría. Continuamos con el valor de la saturación arterial de oxígeno en gases. Si nosotros llegamos a tener
una saturación arterial de oxígeno baja en los gases arteriales, vamos a tener que calcular el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial no va a ser más que la diferencia que existe entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno, matemáticamente, la vamos a definir como la FiO2 multiplicada por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que a 37 grados centígrados es de 47, menos la relación entre la presión arterial de dióxido de carbono sobre el coeficiente respiratorio. El coeficiente respiratorio es igual a la producción de CO2 sobre la cantidad de oxígeno que se está tomando, y en condiciones de normalidad es menor a 1, ronda 0.8 por convección. Cuando supera 1 es porque ese paciente está entrando en un desajuste. Cuando nosotros tenemos un gradiente alveolo arterial amplio, la etiología de la hipoxemia probablemente sea un desajuste BQ, un cortocircuito o una limitación de la difusión. Estaríamos hablando de los tres principales mecanismos. La ecuación con la cual nosotros calculamos la PaO2, la presión alveolar de oxígeno, se conoce como la ecuación del gas alveolar. Y la ecuación del gas alveolar básicamente nos permite identificar anomalías en la absorción del oxígeno a nivel de los pulmones, y debido a que el pulmón tiene relaciones de ventilación y de perfusión en estado normal, lo que nosotros esperaríamos encontrar en alguien sano es que el gradiente alveolo arterial sea un gradiente pequeño. Cuando nosotros hacemos un cálculo del gradiente alveolo arterial para una persona sana, que está respirando aire ambiental, que se encuentra al nivel del mar, lo que nosotros esperamos es que ese valor sea pequeño. Pero si nosotros nos vamos a una situación en la cual el paciente es más añoso, pues vamos a ver que usualmente ese gradiente alveolo arterial de oxígeno se incrementa con la edad, como podemos ver en pantalla. Una cuestión importante es que el gradiente alveolo arterial normal lo podríamos ver ajustado en esta ecuación que nos dicta que el gradiente alveolo arterial en este contexto va a ser igual a la edad más 10 dividido 4, el gradiente que nosotros esperaríamos encontrar a nivel normal en un paciente mayor. Eso nos va a servir a nosotros como estimativo a la hora de que nosotros hagamos el cálculo real y miremos a ver si nos encontramos en un margen pues de normalidad. Los imagenológicos, como la radiografía de tórax, pueden ayudar a evaluar la existencia de neumotórax, ocupaciones alveolares o procesos intersticiales. La tomografía también pues ayuda a diagnosticar enfermedades infecciosas, particularmente fúngicas, también enfermedades intersticiales o trastornos inflamatorios. De hecho, en pacientes con inmunodeficiencias el método de elección es la tomografía axial computarizada. Si nosotros sospechamos una embolia pulmonar, el AngioTag es una excelente opción. Recordemos también que existen otras alternativas para poder evaluar los cortocircuitos o las fallas respiratorias asociadas con cortocircuitos, como pueden ser el AngioTag de tórax o la ecocardiografía. También los protocolos ecográficos como el Blue, el LUZ, que los vemos en pantalla, pueden ser de gran utilidad. Los gases venosos también dan mucha información. Por ejemplo, si nosotros tenemos una saturación de oxígeno venoso central que es baja, probablemente el consumo de oxígeno por los tejidos periféricos empieza a exceder la entrega, y esto ocurre en algunas situaciones importantes como los estados hipermetabólicos, la disminución del gasto cardíaco, la anemia. En este sentido, quiero traer a colación que cuando nosotros tenemos un paciente con sepsis y tenemos un incremento en la saturación venosa de oxígeno asociado a lo que viene a ser un estado de choque profuso, posiblemente ese paciente está entrando en un territorio que se conoce como disoxia citopática. La célula está tan cansada que aun cuando está recibiendo oxígeno
no le interesa captar. El manejo de la hipoxemia, en esencia, es corregir la causa. Pero existen algunas medidas que se pueden utilizar, empezando con la administración de oxígeno suplementario, aunque esto parezca obvio. Esto con el objetivo de mantener el aporte de oxígeno. La meta de oxígeno en la práctica es algo que es discutible. Algunos autores proponen un enfoque conservador para mantener presiones arteriales de oxígeno entre 55 a 80. La base del enfoque conservador es que la hiperoxemia puede generar daño tisular. Sin embargo, la evidencia es contradictoria. Y en este orden de ideas existen algunos efectos, tanto positivos como negativos, que pueden estar asociados con la hiperoxemia. Efectos positivos. Vamos a tener que se va a mejorar la difusión pericapilar de oxígeno, va a incrementarse la disponibilidad de oxígeno, va a incrementarse la saturación de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Esto va a incrementar el aporte de oxígeno, que finalmente va a ser igual al contenido arterial de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco por 10. También vamos a tener una reducción en el óxido nítrico con un aumento de la presión arterial media. En teoría podríamos intervenir en el componente inflamatorio, aunque algunos autores hablan de que la inflamación se aumenta por los radicales libres, que esto en efecto es otro componente que tenemos, que si bien puede ser nocivo, en algunos contextos el aumento de las especies reactivas de oxígeno estimula la respuesta de defensa del huésped. También vamos a generar una disminución del consumo de oxígeno a nivel mitocondrial, una mayor oxidación de carbohidratos y vamos a mejorar la eficiencia de la respiración mitocondrial. Pero el oxígeno también puede tener efectos deleterios. Por ejemplo, al disminuir el consumo mitocondrial de oxígeno puede disminuir la síntesis de ATP. Al incrementar la producción de especies reactivas de oxígeno puede generar estrés oxidativo. Puede incrementar también la inflamación al aumentar el NF-κ-beta. Puede también, al generar una disminución del óxido nítrico, comprometer la perfusión microvascular y finalmente también puede generar atelectasias por reabsorción y puede llevar a una disminución en el intercambio gaseoso. Como pueden ver, entonces, la evidencia en torno a el valor de FIO2 que debemos utilizar es contradictoria. El monitoreo no invasivo de la hipoxemia es otro componente que también debemos mencionar y es algo que en esencia es complejo. Resulta que la pulsioximetría es inexacta, especialmente en personas afrodescendientes. Hay un estudio multicéntrico que se publica en el año 2020, que lo estamos viendo en pantalla. Se realiza con 1.333 pacientes blancos y 276 afrodescendientes en la Universidad de Michigan, y también selecciona algunos pacientes de una cohorte multicéntrica, 7.342 blancos y 1.050 afros, y mostró que el 11.4% de los afros y el 3.6% de los blancos con pulsioximetría tenían una hipoxemia oculta, definiendo una hipoxemia oculta como una pulsioximetría entre 92 a 96% o a nivel gasométrico por debajo del 88%. Esto es algo sumamente importante debido a que algunos autores han propuesto utilizar unos valores objetivo para la saturación de oxígeno más altos en personas afros. También se ha planteado que utilicemos unos objetivos de oxígeno más altos en pacientes que están bajo ventilación mecánica. ¿Y qué estudios tenemos disponibles en torno a ello? Tenemos varios, pero vamos a empezar con el IQ-ROX. El IQ-ROX fue un estudio que se hizo en el año 2020 con 1.000 pacientes, aleatorizó a pacientes a una estrategia conservadora versus una usual. El límite inferior para la pulsioximetría fue 90%, y si la presión arterial de oxígeno era inferior a 60 milímetros de mercurio o la saturación arterial de oxígeno era inferior a 90%, se aumentaba la FIO2
a discreción del médico tratante. En el grupo conservador se suspendía el oxígeno en pacientes extubados que tuvieran una saturación periférica de oxígeno, y luego se buscaba minimizar la exposición a saturaciones periféricas de oxígeno por encima del 97%. El objetivo primario de este estudio fue días libres de ventilación hasta el día 28, y el IQ-ROX finalmente no mostró diferencias en días sin ventilador y mortalidad a los 90 y 180 días. ¿Cuál fue el sesgo? Que entre ambos grupos la diferencia entre la saturación arterial de oxígeno y la PaO2 pues fueron insignificantes. Otro estudio que debemos mencionar fue publicado por Massimo Girardis, se publica en JAMA en el año 2016, fue monocéntrico y también se detuvo prematuramente. Ellos querían llegar hasta 660 pacientes, pero llegaron a 480. En este sentido, pues esos serían los dos sesgos principales del trabajo de Girardis. Y básicamente lo que hizo fue comparar un tratamiento conservador que estaba predestinado a mantener una PaO2 entre 70 y 100 milímetros de mercurio, o una saturación periférica entre 94 y 98%, que esto fue en 216 pacientes, versus un tratamiento liberal donde los valores de la PaO2 podían llegar a ser de hasta 150 milímetros de mercurio y la saturación periférica de oxígeno podía estar entre 97 y 100%. Estos fueron 218 pacientes. En ese estudio, la diferencia de la presión arterial de oxígeno fue significativa. Estamos hablando que en un brazo fue de 102 y en el otro 87 milímetros de mercurio. En el grupo conservador la muerte fue de 11.6% y en el convencional de 20.2%. Tuvo una P estadísticamente significativa. Evidentemente el objetivo primario del estudio de Girardis fue mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Otros resultados interesantes fueron que la incidencia de nuevos choques fue menor en el grupo de oxigenoterapia conservadora, tenía un RR de 0.35 y una P de 0.006. También fue menor la tasa de insuficiencia hepática y nuevas bacteriemias. Estamos hablando que para insuficiencia hepática el RR era de 0.29 y para las bacteriemias era de 0.50. Pero percátense algo muy interesante, y es la heterogeneidad en las denominaciones de lo que es liberal y lo que es conservador. Por ejemplo, en el estudio de IQ-ROX, el conservador era aquel que cuando era extubado y tenía saturaciones por encima de 90%, se le suspendía el oxígeno. Aquel grupo en el cual no querían llegar a niveles de pulsioximetría por encima de 98. Y en el otro grupo, cuando la PaO2 estaba por debajo de 60 o la saturación por debajo de 90, simplemente se aumentaba la FiO2. Otro estudio importante es el que vemos en pantalla, que es el PILOT. El estudio PILOT se publica el 10 de noviembre del año 2022. Fue un trabajo pragmático, aleatorizado por grupos, que se hizo en emergencias y también en UCI. Los pacientes fueron pacientes bajo ventilación mecánica, 2.541 pacientes. En el grupo de pulsioximetría baja se buscaron metas de 88 a 92. Estuvo compuesto por 808 pacientes. En el grupo intermedio, metas de 92 a 96, que fueron 859 pacientes. Y en el grupo de oxígeno alto fueron 874 pacientes y las metas fueron de 96 a 100%. ¿Cuál fue el resultado primario? Pues número de días con vida y sin ventilación mecánica hasta el día 28. Y el resultado secundario pues fue muerte al día 28. El PILOT no encontró diferencias en la mediana de días sin respiración. En cuanto a la tasa de muerte intrahospitalaria día 28, pues tampoco difirió. Estamos hablando que rondó entre el 33 hasta el 34.8, 35%.
También la incidencia de paro cardíaco, arritmia, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y neumotórax, etcétera, etcétera, pues fueron muy similares, no hubo diferencias estadísticas. Otro estudio que es obligatorio mencionar es el LOCO-2. Fue un trabajo multicéntrico, aleatorizado, se hizo en el 12 de marzo del año 2020, que es publicado en el New England Journal of Medicine. Se realizó en pacientes con SDRA. Nuevamente los aleatorizó a un objetivo conservador, donde la meta era tener una PaO2 entre 55 a 70 y saturaciones de 88 a 92. Este grupo estuvo constituido por 99 pacientes y otro grupo que fue liberal, cuyo objetivo de PaO2 fue entre 90 a 105 milímetros de mercurio. Para la saturación de oxígeno fue por encima de 96% por 7 días, que fueron 102 pacientes. El resultado primario fue muerte por cualquier causa 28 días. En este trabajo se generó una detención prematura por la Junta de Seguridad luego de que llegaran a 205 pacientes, porque se encontró que en el grupo conservador había muerto el 34.3% para el día 28 y en el grupo liberal el 26.5%. Además, para el día 90, 44.4% del grupo conservador habían muerto y 30.4% del grupo liberal. Pero, y esto es muy importante, ninguno de estos datos fue significativo y se consideraron tan futiles y tan poco relevantes que la Junta de Seguridad decidió suspenderlo. Hay un metaanálisis muy interesante que lo vemos en pantalla, que es el IOTA. Este metaanálisis evaluó la eficacia y la seguridad de la oxigenoterapia liberal versus la conservadora en pacientes que tuvieran enfermedades agudas. Y los principales resultados fueron mortalidad hospitalaria, mortalidad a los 30 días, mortalidad en el seguimiento y morbilidad. Contó con 25 ensayos controlados aleatorizados, 16.037 pacientes, eran sujetos con sepsis, enfermedades críticas, ACV, traumatismos, infartos de miocardio, paro cardíaco, etcétera, etcétera. Entre ellos también encontramos a pacientes que se sometieron a cirugías de emergencia. En cuanto a los resultados, se encontró que una estrategia liberal de oxígeno aumentaba la mortalidad hospitalaria. Estamos hablando de un RR de 1.21 y no estamos superando el índice de confianza y la heterogeneidad es del 0%. A los 30 días también hubo un incremento en la mortalidad con un RR de 1.14 y en el seguimiento ocurrió la misma cosa. Estamos hablando de que en el seguimiento a largo plazo el RR en mortalidad fue de 1.1. Por otro lado, los resultados de morbilidad fueron similares entre los grupos. En este orden de ideas, recordemos que según la pirámide clásica de la evidencia, no la modificada, sino en la clásica, la que ha sido utilizada toda la vida, lo que se encuentra en la cúspide de la evidencia pues son precisamente los metaanálisis. En ese sentido, pues este metaanálisis que se hizo a partir de esos 25 ensayos muestra un claro beneficio en torno a la utilización de estrategias más restrictivas o más conservadoras, debido a que hay una mayor mortalidad cuando se utiliza oxígeno de manera liberal. El oxígeno suplementario puede suministrarse con muchos dispositivos. Tenemos la terapia de oxígeno convencional, donde se usa una máscara o una cánula nasal hasta un flujo aproximado de 6 litros por minuto. Acá podemos ver la FiO2 entre comillas estimada que se está dando para 1 a 2 litros entre 24 a 28, pero hay una forma muy fácil de aprenderse esta cosa y es que cada litro de oxígeno por la cánula nasal que se esté añadiendo va a incrementar en 4% la FiO2 por encima del 21%. Ya cuando hablamos de sistemas de mayor flujo, estamos haciendo referencia a sistemas que dan hasta 60 litros por minuto, como lo son las cánulas nasales de alto flujo. También debemos mencionar las máscaras de no reinhalación. Las máscaras de no reinhalación tienen un reservorio de oxígeno y en ese sentido pues permiten incrementar la FiO2. Nosotros hablamos de que cuando estamos utilizando una de estas máscaras
de no reinhalación con reservorio y estamos dando un flujo aproximado de 10 a 15 litros, estamos dando una FIO2 entre 80 a 95%. Cuando se usa una máscara Venturi entre 5 a 15 litros, estamos hablando de una FIO2 entre 24 a 50%. Y cuando hablamos de una máscara simple, del 35 a 55%. Ahora, otro estudio fundamental es el Recovery RS. El Recovery RS se publica en el año 2022 y evalúa la ventilación no invasiva con CPAP o cánula nasal de alto flujo versus una terapia liberal de oxígeno, pero de manera convencional. Esto en pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda que tuvieran COVID-19. El resultado primario era un compuesto de intubación orotraqueal o mortalidad dentro de 30 días. Aleatorizó a 1.273 pacientes. Pero como podemos ver en la imagen de pantalla, cuando miramos el análisis de subgrupos para cánula nasal de alto flujo y oxigenoterapia convencional, vemos que no hay como tal un efecto significativo. Percátense que estamos cruzando la unidad. También debemos mencionar el estudio Genibot, que se publica el 4 de mayo del año 2021. Este estudio básicamente evaluó si la ventilación mecánica no invasiva con casco aumentaba los días libres de asistencia respiratoria en pacientes con COVID-19 versus la cánula nasal de alto flujo. Fue un estudio multicéntrico, se hicieron 4 UCI, 109 pacientes con COVID-19, tenían insuficiencia respiratoria hipoxémica y tenían una PAFI por debajo de 200. Ellos se asignaron a recibir tratamiento con ventilación mecánica no invasiva con casco, con una PIP de 10 a 12 y una presión soporte de 10 a 12 durante al menos 48 horas, seguido de una cánula nasal de alto flujo versus una terapia con oxígeno a alto flujo. Estamos hablando que el resultado primario fue el número de días sin asistencia respiratoria a los 28 días y los resultados secundarios fueron necesidad de intubación orotraqueal a los 28 días, número de días sin ventilación mecánica invasiva a los 28 días, número de días sin ventilación mecánica a los 60 días, mortalidad hospitalaria, mortalidad 28 días, mortalidad 60 días y duración de la hospitalización. Hablamos también que la mediana de días sin asistencia respiratoria a los 28 días estuvo entre 18 a 20%, pero algo que sí es muy importante es que la tasa de intubación endotraqueal fue significativamente menor en el grupo del casco. Estamos hablando de 30 versus 51%. Es una diferencia siempre importante, una diferencia de 21%. Como podemos ver en pantalla, en el grupo de casco fue menor la incidencia acumulativa o acumulada de intubación endotraqueal. Por otro lado, la tasa de mortalidad hospitalaria no difirió. En el grupo del casco fue del 24% y en el grupo de oxígeno nasal a alto flujo de 25%. Solamente hubo diferencias en cuanto al aspecto de la intubación. En el año 2021, el doctor Gustavo Espina Tascón y su equipo publican el High Flow COVID Trial, que evaluó el efecto de la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional sobre la necesidad de intubación orotraqueal en sujetos con COVID-19. Fueron 3 hospitales de Colombia, fueron 220 pacientes, eran pacientes con dificultad respiratoria y con una PAFI por debajo de 200 que tuvieran COVID-19, 109 se fueron para cánula nasal de alto flujo y 111 se fueron para terapia convencional. El doctor Gustavo encontró que la intubación se produjo en el 34.3% de los pacientes con oxigenoterapia de alto flujo y en el 51% del grupo de oxigenoterapia convencional. Datos estadísticamente significativos, clínicamente también. También documentó que el tiempo medio hasta la recuperación clínica en 28 días fue de 11 días en el grupo de oxigenoterapia de alto flujo y de 14 en el grupo de oxigenoterapia convencional. Otro estudio obligatorio a mencionar es el Florali. El Florali se publicó en el año 2015, en junio. Fue un trabajo multicéntrico, abierta, en la cual se comparó la oxigenoterapia estándar
por mascarilla facial o la ventilación mecánica no invasiva o la cánula nasal de alto flujo. Tuvo 310 pacientes, todos tenían falla respiratoria hipoxémica aguda. Evaluaron la necesidad de intubación al día 28, también los días sin ventilador y la mortalidad en UCI a 90 días. El grupo de cánula nasal de alto flujo fue de 106 pacientes. El grupo de oxigenoterapia convencional o estándar, 94. Y el grupo de ventilación mecánica no invasiva, 110. Los autores se dieron cuenta que el 38% de las personas del grupo de cánula nasal de alto flujo habían sido intubados. En el estándar, el 47%. Y en el no invasivo el 50%. Además, el número de días sin ventilador fue significativamente mayor en el grupo de oxígeno alto flujo cuando se comparaba con los otros. Además, el estudio Florali mostró una mayor supervivencia a 90 días, como podemos ver en pantalla, cuando se utilizaba cánula nasal de alto flujo en comparación con ventilación mecánica no invasiva. Estamos hablando de un OR de 0.42. En este orden de ideas, el Colegio Americano de Médicos recomienda en su guía del año 2021 la utilización de cánula nasal de alto flujo sobre ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tienen falla respiratoria aguda hipoxémica. Y eso es una recomendación con el nivel de evidencia 1A. Ahora, la cánula nasal de alto flujo evidentemente es algo más cómodo para los pacientes en relación con la ventilación mecánica no invasiva. La cánula nasal de alto flujo puede resecar un poco la cavidad nasal, pero en general es mucho más cómoda. Los autores de este trabajo recomiendan utilizar oxigenoterapia convencional en pacientes que tienen hipoxemia con trabajo respiratorio normal. Pero si los pacientes tienen una hipoxemia persistente, si requieren más de 6 litros por minuto de oxígeno o una FiO2 mayor del 40%, pues los autores enfatizan en que se debería optar por una cánula nasal de alto flujo. Cuando nosotros tenemos pacientes con falla respiratoria hipoxémica, que tienen disnea y que tienen aumento del trabajo respiratorio, ya deberíamos considerar como primera opción la cánula nasal de alto flujo, no la oxigenoterapia convencional. Y ya si el trabajo es persistentemente elevado, debemos considerar la ventilación mecánica no invasiva y luego la ventilación mecánica invasiva. Hay en algunos contextos donde la ventilación mecánica no invasiva es la primera opción, como lo es el edema pulmonar agudo cardiogénico y también los pacientes que tienen una falla asociada a la EPOC. De hecho, la guía del año 2017 de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Torácica Americana para exacerbaciones de EPOC recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva en esta población como primera línea. Es una recomendación fuerte. En cuanto a las indicaciones para intubar, actualmente se desconoce a ciencia cierta el momento idóneo para la intubación orotraqueal. Podríamos extrapolar las 3 indicaciones de Walsh para intubación, que serían incapacidad para mantener la vía aérea, prevención e incapacidad para ventilar y oxigenar. Hay un metaanálisis del año 2021 que se hizo con 2 estudios que evaluó los resultados de la intubación temprana, o sea, dentro de las 24 horas versus la intubación tardía en pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda debido a COVID-19. Lamentablemente no reveló diferencias en mortalidad ni en duración de la ventilación mecánica. Sin embargo, por principios fisiopatológicos, pues uno esperaría que la intubación orotraqueal temprana traiga beneficios fisiológicos. Las intubaciones tardías en múltiples estudios observacionales y de otro tipo de naturaleza han demostrado que aumenta la mortalidad cuando se intuba tardíamente. En este sentido, los autores sugieren que se monitorice la existencia de hipoperfusión tisular. Cuando ya aparece hipoperfusión tisular y el paciente tiene una ventilación mecánica no invasiva o tiene una cánula nasal de alto flujo, debemos proceder a la intubación orotraqueal y a la ventilación mecánica invasiva. Otra cuestión importante es que los pacientes con falla respiratoria hipóxica, por definición, son vías aéreas difíciles fisiológicas.
Ellos tienen un alto riesgo de empeorar la hipoxemia durante la secuencia de inducción rápida. En este sentido, la Sociedad de Manejo de Vía Aérea recomienda una preoxigenación de 3 minutos, que puede ser con cánula nasal de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva, porque lo que esto genera es una reserva alveolar de oxígeno. También se puede utilizar preoxigenación apnéusica. Hay un estudio que se titula el estudio Fellow, que el Fellow fue publicado en el año 2016, evaluó 150 pacientes y evaluó si la oxigenación apnéusica a 15 litros por minuto al 100% por cánula nasal de alto flujo durante la intubación versus la no utilización de oxígeno suplementario tenía un impacto en cuanto a mejoría de la saturación antes y después de la inducción y luego de 2 minutos de la intubación orotraqueal. Este estudio encontró que no había diferencias en saturación arterial de oxígeno, no había diferencias en duración de ventilación mecánica, tampoco en duración en UCI y tampoco en mortalidad hospitalaria. Nosotros podríamos entonces según nuestra discreción, a partir de los datos del Fellow, considerar utilizar cánula nasal de alto flujo durante la intubación o directamente no utilizarla porque no tenemos una evidencia contundente. Y esto ya es dependiente de la persona en cuestión. En lo personal me parece que es una buena alternativa utilizar cánula nasal de alto flujo. Pero como les digo, la evidencia ha sido contradictoria y el Fellow del año 2016 pues no encontró resultados convincentes. Si nosotros tenemos disponible un videolaringoscopio, deberíamos utilizarlo. Y también debemos mencionar como principio magno antes de continuar que nosotros vamos a considerar la intubación orotraqueal si nosotros tenemos una exacerbación del fallo respiratorio o tenemos un colapso circulatorio. En cuanto a la preparación para la secuencia de inducción rápida, hay 2 estudios obligatorios que deben mencionarse. El PREPARE 1, que se publicó en el 2019, y el PREPARE 2, que el PREPARE 2 fue publicado en el año 2022. El 1 fue un estudio multicéntrico. Se hizo en 9 sitios, 8 UCI y un servicio de emergencia en Estados Unidos. Aleatorizó a 337 pacientes y esos 337 pacientes iban a ser sometidos a intubación orotraqueal y se aleatorizaron a no recibir ningún bolo de líquido versus recibir una infusión intravenosa de 500 mililitros de solución salina. El resultado primario fue una nueva presión arterial sistólica por debajo de 65 milímetros de mercurio, requerimiento de nuevo o de reiniciar los vasopresores entre la inducción y 2 minutos luego de la intubación orotraqueal, parada cardíaca o muerte dentro de 1 hora de la intubación orotraqueal. ¿Qué se dieron cuenta en el PREPARE 1? Básicamente que en el grupo del bolo el 20% tuvieron colapso cardiovascular y en el de control el 18%. No hubo tampoco diferencias en requerimiento o inicio de vasopresores ni en la tasa de paradas cardíacas o muertes luego de la primera hora de intubación. Años después viene el PREPARE 2. El PREPARE 2 fue más grande, tuvo 1067 pacientes, 11 unidades de cuidado intensivo. Nuevamente aleatorizaron a los pacientes a no recibir ningún bolo, que fueron 527, o recibir un bolo de 500 mililitros, que fueron 538. Y el resultado primario fue colapso cardiovascular, que ellos ¿cómo lo definieron? Como la administración nueva o mayor de vasopresores, como una presión sistólica por debajo de 65 entre la inducción de la anestesia y 2 minutos después de la intubación endotraqueal, o que el paciente tuviera una parada cardíaca o falleciera entre la inducción anestésica y 1 hora después de la intubación traqueal. Las mismas definiciones que el PREPARE 1. Y los resultados secundarios pues fueron incidencia de muerte antes del día 28. En el grupo de bolo se produjo colapso en el 21% y en el 20.6% se inició o se aumentaron vasopresores, y en el grupo sin bolo el colapso ocurrió en el 18.2% y el 17.6% recibieron vasopresores nuevos o se les aumentó la dosis. En otras palabras, no hubo diferencias.
Tampoco hubo diferencias en cuanto a presión arterial sistólica, parada cardíaca, fallecimientos o muerte a 28 días. Es así que la evidencia es relativamente contundente en cuanto a la no utilización de preacondicionamientos con líquidos a partir del Prepare 1 y a partir del Prepare 2. Todos lo sabemos desde el 2019 y se reenfatiza en el 2022. El otro tipo de falla respiratoria importante es la falla respiratoria hipercápnica, que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar el CO2 para mantenerlo por debajo de 45. Cuando hay hipercapnia, debe diferenciarse si esta se debe a una disfunción respiratoria o a un compromiso neurológico primario. También se debe evaluar si es una compensación a una alcalosis metabólica primaria. También debemos mencionar que las fallas respiratorias hipercápnicas pueden ser agudas o crónicas. En las agudas la pH2 es mayor o igual de 45 y el pH es menor de 7.35, y en el crónico, si bien la pH2 es mayor o igual a 45 milímetros de mercurio, no vamos a ver que haya un compromiso importante en el pH sanguíneo. El pH puede ser normal o casi normal. También debemos descartar que el aumento de la pH2 no sea una respuesta compensatoria a una alcalosis metabólica primaria. Y hay muchas causas de falla respiratoria hipercápnica. Por ejemplo, hipoventilación alveolar, aumento de la fracción de espacio muerto, aumento en la producción de dióxido de carbono o una combinación de estos datos. También en ocasiones la producción de CO2 puede superar la eliminación y esto nos puede llevar a una falla respiratoria hipercápnica. Y en este sentido, pues hay una premisa que recomiendan los autores para poder empezar a descartar etiologías, y es a partir de la siguiente afirmación: no respira, no puede respirar o no respira lo suficiente. ¿Qué es lo que está pasando en el paciente? Entonces las causas de hipercapnia de tipo no respiran se caracterizan por un gradiente alveolo-arterial normal. Esto indica que hay una reducción en la ventilación alveolar. Cuando nosotros hablamos de causas de no poder respirar, hacemos referencia a que la capacidad ventilatoria es limitada en los pulmones. Podemos tener enfermedades pulmonares obstructivas crónicas avanzadas, enfermedades de la pared torácica, enfermedades neuromusculares. Y estas enfermedades neuromusculares particularmente impiden el funcionamiento adecuado de los músculos respiratorios sin que necesariamente afecten el impulso respiratorio central. Y finalmente tenemos las causas de no respira lo suficiente, donde hay una sobreproducción de dióxido de carbono. Esa sobreproducción abruma la función pulmonar o de nuevos aumentos en la proporción de la ventilación del espacio muerto, que no se pueden superar mediante aumentos compensatorios en la ventilación minuto. Y en pantalla vemos algunos ejemplos. No respira: sedantes, alcohol, benzodiazepinas, opiáceos, desórdenes centrales, encefalitis, stroke, tumores medulares, hipoventilación por obesidad, etcétera, etcétera. Causas de no poder respirar: miastenia gravis, toxinas como el botulismo o la exposición a organofosforados, desórdenes en la tiroides, cifoescoliosis, efusiones pleurales grandes, parálisis diafragmáticas, obesidad, enfisema, hiperinflación, asma severa, obstrucción central de la vía aérea, embolia pulmonar, patología vascular pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, SDRA, y en no respira lo suficiente, fiebre, ejercicio, sepsis, hiperalimentación y tirotoxicosis. ¿Cómo vamos a manejar la falla respiratoria hipercápnica? Se recomienda siempre tomar una pulsioximetría de pulso, unos gases arteriales y una bioquímica sanguínea total. Los gases arteriales nos permiten a nosotros saber si el trastorno hipercápnico es agudo o crónico, mirando el pH. ¿Hay un compromiso importante o no hay un compromiso importante? De pronto ese aumento de la PCO2 se debe a una respuesta compensatoria a una alcalosis metabólica primaria. Eso lo tenemos que descartar. Recordemos que cuando hay hipercapnia se afecta la contractilidad cardíaca y también la del diafragma. Aumenta el riesgo de arritmias.
aumenta la posibilidad de colapso circulatorio y también se empieza a perpetuar un círculo vicioso que nos lleva a una mayor retención de dióxido de carbono. Recordemos que los pacientes hipercámicos tienen disnea, cefalea, somnolencia, aumento en el trabajo respiratorio, agitación, ansiedad, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros ya llegamos a niveles en la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 75, pues vamos a tener una depresión de lo que viene a ser el centro respiratorio. Va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Al aumentar el flujo sanguíneo cerebral se incrementa la presión intracraneana. Esto causa convulsiones y lleva al coma. Por eso, además de que nosotros vigilemos la respiración y la vía aérea, debemos realizar un examen neurológico constantemente. Si nosotros tenemos hipercapnia y una reducción en el impulso respiratorio, por ejemplo, bradipnea, lo que tenemos que descartar primero son noxias centrales. Si nosotros tenemos hipercapnia y taquipnea, debemos descartar etiologías del tipo no puede respirar o no respira lo suficiente, que se las dejo nuevamente en pantalla. Retomando, cuando nosotros analizamos uno de estos pacientes, también debemos buscar trastornos neuromusculares, enfermedades de la pared torácica, enfermedades pleurales o enfermedades pulmonares obstructivas. Si el paciente tiene choque, debe corregirse, porque la disminución del gasto cardíaco puede aumentar la fracción de espacio muerto y esto lo hace a través de la reducción de la perfusión pulmonar. Cuando hablamos de objetivos de manejo, debemos traer a colación que cuando hablamos del objetivo de manejo de la hipercapnia aguda, debemos traer a colación que este es mejorar el trabajo de la respiración. Y en este orden de ideas, la terapia de primera línea es la ventilación mecánica no invasiva. Para poder recibir ventilación mecánica no invasiva, el paciente debe respirar espontáneamente, debe de poder proteger su vía aérea y no puede estar vomitando. En caso de que el paciente no sea candidato para ventilación mecánica no invasiva, podemos contemplar la utilización de cánula nasal de alto flujo. Hay un metaanálisis del año 2020 que se hizo con 8 estudios, con 621 participantes, que mostró que la cánula nasal de alto flujo no era inferior a la ventilación mecánica no invasiva en cuanto a prevención de la intubación orotraqueal en sujetos con hipercapnia leve o moderada, y tampoco hubo diferencias a nivel gasométrico ni a nivel de la frecuencia respiratoria. Sabemos también que en estos pacientes no debemos perseguir saturaciones de oxígeno muy altas. ¿Por qué? Básicamente porque puede alterar la vasoconstricción hipóxica fisiológica de los pacientes, principalmente los sujetos con EPOC, y esto puede llegar a empeorar la ventilación del espacio muerto y la hipercapnia. Otra cuestión importante es que las saturaciones de oxígeno por encima o iguales a 93% en este tipo de pacientes se han correlacionado con una mayor mortalidad. Esa mayor mortalidad es marcada en sujetos que están hospitalizados por exacerbaciones agudas. Es así que en pacientes epocosos debemos apuntar, para no alterar esa vasoconstricción hipóxica fisiológica, a saturaciones periféricas de oxígeno entre 88 a 92. Nosotros también podemos hacer monitoría con el CO2 al final de la expiración, recordando algo muy importante, y es que los valores del CO2 al final de la expiración se afectan por la ventilación minuto, el gasto cardíaco y la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, en ocasiones es poco fiable para poder predecir la presión arterial de dióxido de carbono. En este sentido, se ha propuesto que se monitorice la diferencia entre el CO2 al final de la expiración y la presión arterial de dióxido de carbono, que eso se conoce como el gradiente de dióxido de carbono. Esto con el objetivo de poder evaluar la adecuación del soporte ventilatorio. Otra opción también es la monitoría transcutánea del dióxido de carbono. Los autores de este manuscrito que estamos revisando particularmente prefieren la recolección secuencial de gases en sangre para poder evaluar el pH y la presión arterial de dióxido de carbono. Si nosotros hacemos un ensayo de ventilación mecánica no invasiva o con cánula nasal de alto flujo y vemos que el pH no se normaliza, la pH2 no mejora o el estado clínico del paciente empeora, pues se tiene que proceder a la intubación orotraqueal.
Usualmente las pruebas de ventilación mecánica no invasiva son pruebas de aproximadamente unas 4 a 6 horas. También se pueden presentar fallas mixtas, que esto es lo que ocurre cuando se solapa la hipoxemia con la hipercapnia. En este caso, el tratamiento debe centrarse en la corrección del trastorno más grave y en la causa del mismo. Si nosotros tenemos un aumento del trabajo respiratorio de hipercapnia, iniciamos con ventilación mecánica no invasiva, y en caso de que nuestro paciente tenga una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, que por definición estaríamos hablando de una falla mixta, como dijimos en un inicio de esta diapositiva, pues se tiene que utilizar oxigenoterapia suplementaria para mantener una PaO2 por encima de 60 o una saturación del 88 al 92%. Ese es el algoritmo que propone Madeline Lagin y Thomas Bailey, empezando con el examen clínico, después la medición de la pulsioximetría, si es mayor a 88% obtener gases sanguíneos y la pH2 es mayor que 45, posiblemente nos encontramos con una hipercapnia. Debemos mirar si el pH está por debajo de 7,35. Si es así, probablemente nos encontremos ante una falla respiratoria aguda hipercápnica. Si no es así, probablemente nos encontremos ante una falla respiratoria crónica hipercápnica o ante una compensación de una alcalosis metabólica. En caso de que tengamos esa falla respiratoria aguda hipercápnica confirmada, vamos a calcular el gradiente alveolo arterial, cosa que también hubiéramos hecho en caso de que desde un inicio, cuando medimos la saturación periférica de oxígeno, nos hubiésemos encontrado una saturación periférica por debajo de 88%, o en el caso de que hayamos obtenido gases sanguíneos, nos encontrásemos una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. Calculamos entonces este gradiente puede estar normal o puede estar alterado. Si está normal, esto nos indica hipoventilación o gran altitud. Entonces debemos investigar causas como no puede respirar, no respira o no respira lo suficiente. En caso de que encontremos una alteración, vamos a considerar que este paciente puede tener una alteración en la relación BQ, puede tener un shunt o una limitación de la difusión. En este orden de ideas, debemos intentar corregir la hipoxemia con oxígeno suplementario. Si no mejora, con certeza estaremos ante una limitación de la difusión o una alteración en el equilibrio BQ. Y si no mejora, posiblemente nos encontramos ante un shunt. Y si mejora, podría ser una alteración en la relación BQ o una limitación de la difusión. Algunos mensajes para llevar a casa los podríamos focalizar en los siguientes principios. Siempre que nosotros tratemos una falla respiratoria, nosotros debemos dar tratamiento para corregir la causa, corregir la alteración y mantener la oxigenación tisular. Siempre debemos intentar revertir la alteración respiratoria primaria. En este sentido, la estabilización temprana es algo que es elemental y se puede lograr mediante la implementación de enfoques organizados para la evaluación y el manejo. Es muy importante que nosotros hagamos una estratificación de la enfermedad que tiene el paciente, la condición que lo llevó allí, y eso lo hacemos a partir de la historia clínica, el examen físico y una evaluación rápida del laboratorio. Es muy importante calcular el gradiente alveolo arterial porque esto nos permite aclarar la patología subyacente, y recordemos que en falla respiratoria hipoxémica nuestro objetivo va a ser mantener una PaO2 por encima de 60, una saturación de oxígeno por encima del 88, un pH normal y una reducción de la disnea, mientras que en la falla respiratoria hipercápnica vamos a buscar una pHO2 idealmente por debajo de 45, que no haya una repercusión a nivel del pH y que mejore el trabajo respiratorio de nuestro paciente. Muchas gracias.